Muy buenas tardes, jueves otra vez, 28 de febrero, se acaba febrero y comienza carnaval esta semana que entra. Bueno, acá estamos. Eh, Hoy pensamos conversar un poco sobre algo que podríamos denominar la caída de un imperio. Bien, ¿de qué imperio estamos hablando? Bueno, entonces, ¿quién es ese imperio? Porque en la historia de la humanidad están la historia, los relatos, qué sé yo, de distintos imperios que han habido en el transcurso de los milenios y su caída en algún momento, su fin o su declinación hasta la desaparición como tal, como imperio. Entonces, ¿de qué imperio estamos hablando? De uno actual, un imperio. eh, ¿Quién es? ¿De qué está conformado ese imperio? Bueno, este imperio tiene una historia que al día de hoy al imperio lo conforman algunas familias de esta humanidad, que han atesorado durante siglos, se puede decir, acumulado capital y por el devenir histórico del desarrollo de ese capital, hace de que hoy detenten un poder eh, y no lo hacen desde un Estado, desde uno, como fueron los imperios históricos, que desde un Estado, ciudad o ciudad-estado, o de un Estado-nación, se fue a la conquista económica y militar también, militar por económica, que dio lugar al imperio pasado. Este imperio tiene una forma particular, es que esas familias son de varias nacionalidades, pocas familias de varias nacionalidades, que han logrado controlar los estados que componen su radio de acción. Porque hay en este imperio algunos países que están fuera, son pocos, de su radio de acción. Pero tienen imperio, precisamente tienen imperio sobre gran parte del planeta. Entonces, esa condición que no lo hacen desde un Estado-nación, sino desde algún punto en el mapa mundi, que deciden sobre los países, los estados, en provecho propio. Entonces, ocurre que hay un devenir en los últimos años de la historia del capitalismo, en que en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial queda planteado una división de ese planeta que vivía bajo el capitalismo, en que hay toda un área enorme del capitalismo y hay un trozo que no era menor, que lo conforma la Unión Soviética con otro régimen. Entonces, el capitalismo se amolda a esa disputa por el control del planeta y después de una guerra horrorosa levanta la economía de los países capitalistas, por ejemplo, toda Europa, que lindaba, tenía límites eh, con el campo dominado por la Unión Soviética, levantó a Japón, o sea, ex adversarios de la guerra, levantó a Alemania, ex adversario de la guerra, a Italia, bueno, todo para atender la disputa por el poder a nivel mundial. Así lo hace por esa causa.
Entonces, el obrero en Europa tenía que ganar bien porque si no, se peligraba que el comunismo se comiera Europa, para decirlo en una frase. Bueno, eso pasó. Ahora llega un momento que cae la Unión Soviética, se desploma la Unión Soviética. Quiere decir que dejó de estar ese enemigo. Y paralelamente, estas familias que nosotros denominamos por razones prácticas los amos del mundo, porque no pertenecen a un Estado necesariamente, sino controlan el mundo desde alguna oficina en algún lado, tenían un módulo en donde la industria armamentística, fundamental para el control coercitivo del campo que dominaban, estaba en Estados Unidos y está en Estados Unidos, la industria del armamento, ¿verdad? Estados Unidos es un país más de los que domina, pero tiene un papel dado por los amos del mundo de gendarme en defensa de los intereses de los amos del mundo. Entonces tenía una Europa que está ocupada por los ejércitos norteamericanos y inventan una organización que se llama OTAN para enfrentar al comunismo, en donde también tienen parte los países europeos como segundones, pero Europa está ocupada desde la Segunda Guerra Mundial por bases militares estadounidenses. Europa y el mundo, pero estoy hablando de Europa porque esos eran países que fueron imperios, muchos de ellos en su momento. Y ahora son segundones del país gendarme. Y los amos del mundo controlan el todo, el todo. Entonces, en ese mundo generan la doctrina para facilitar su dominación, los amos del mundo generan una doctrina de la globalización. La globalización es la tendencia, o mejor dicho, el intento de borrar las fronteras, que la vida económica, controlada por los amos del mundo, no tenga impedimentos en las fronteras nacionales, ni por aranceles, ni para entrar ni salir de los países, ni para comprar ni para vender. Entonces, eso es la globalización, lo llevaron adelante y por lo tanto, como les servía, sacaron gran parte de las industrias de Estados Unidos y la desparramaron en el mundo porque era más provechoso. Era costos menores producir en Taiwán o en Singapur que en el propio Estados Unidos. Quiere decir que es un planteo eh, que no tiene nada que ver con los planteos nacionalistas, es un planteo que favorece solo a esas familias. Quiere decir que ejerce, y después de la caída de la Unión Soviética de una forma más acentuada, el dominio sobre gran parte del planeta, este imperio compuesto por estas familias. Bien, quiere decir que propagandean como doctrina o como cuerpo de ideas lo de la globalización y propagandean lo del libre mercado, en donde no debe haber restricciones, ni impuestos, ni aranceles a los productos, sino que libremente los productos deben circular sin impedimento por todo el campo capitalista, que ellos dominan. Ahora, ¿qué ocurrió? Ya empezando a cortar camino. Ocurrió que algún país, en este caso China, acepta las reglas de juego, acepta lo de la globalización en el sentido de facilitar el comercio
el intercambio económico, acepta sobre todo, más que nada, lo del libre mercado. No pongamos aranceles, etcétera, etcétera, que lo toman de la doctrina de los amos del mundo. Y aceptan el desafío porque, y ahora hace algunos años lo vemos muy claramente, el desafío de China fue en el campo de la producción. Ellos no tenían ningún problema con el libre mercado porque lograron producir más y mejor que los países desarrollados del mundo capitalista, sea Estados Unidos, Europa o Japón. Lograron eso y empezaron a derrumbar la industria de los países desarrollados, de esto que acabamos de nombrar. La derrumbaron, invadieron el mercado mundial. Basta en nuestro país que se abrió al mercado mundial porque aceptaron la doctrina de los amos del mundo, pero un día empezaron a llegar productos chinos. Y ahora salimos a la calle y pasa un camión y es chino, y pasa un ómnibus y es chino, y pasa un auto y es chino, y vamos a comprar una desmalezadora y es china, y así vamos, una gorra de lana es china. Entonces, derrumba el aparato industrial de los países desarrollados el desafío chino. Entonces, la base económica para ejercer el dominio mundial se cuestionó, o sea, empezó a tambalear. Entonces, el imperio retrocede y ¿qué hace? Tratan de no perder la hegemonía o el control en ciertos campos. ¿Cuáles campos son dominio de ellos? Bueno, son los acreedores de gran parte de la deuda externa mundial de todos los países. Esa familia son los acreedores de Estados Unidos, que es la deuda mayor externa del mundo, pero de Uruguay, pero de Chile, pero de Grecia, pero de todos lados. Entonces, al ser acreedores les permite un control sobre los países a los que tienen ahorcados. Incluso la deuda, gracias a los cómplices en los gobiernos locales, se agranda y se agranda y se agranda. El empeoramiento de la dependencia de los países con respecto a los amos del mundo a nivel financiero es brutal. Entonces, digámoslo para hacerlo gráfico, se paran a pensar y ¿qué tienen ellos? Tienen la deuda, esa no la perdieron. ¿A quién le debe el mundo? A los amos del mundo, no le deben a otras personas, que se manifiestan o operan a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID, de emprendimientos financieros privados, de la banca, todos los medios controlados por los amos del mundo. Otra cosa que mantienen en sus manos o en su garra, que no ha perdido este imperio, es el control sobre los medios de comunicación. Eso es muy importante, porque este imperio que tiene Estados Unidos como gendarme, o sea, en el plano bélico, militar, la amenaza, el patrón de la vereda, el malo del barrio, cuando empieza a perder pie en lo económico, los costos de sostener 700 bases militares a nivel mundial son muy elevados. Es todo pérdida, o sea, no hay ingresos para esos egresos. El presupuesto militar es cada vez mayor y no hay un aparato productivo que genere riqueza para sostener esos gastos. Mover ¿cómo se llama esto?
portaaviones es de un costo diario infernal, ¿verdad? Solo viable si a los ingresos por la deuda externa, que son muy jugosos, tenemos un aparato productivo dominante, que los productos que generan las industrias o las multinacionales propias de los amos del mundo se coloquen en el mundo como vino pasando décadas atrás. Bueno, eso se está muriendo. Entonces, esas dos cosas. Y lo tercero que se plantearon como control, este imperio declinante que está cayendo, es controlar un insumo de los costos de la producción, que es el combustible. Entonces, a Estados Unidos se le acaba el petróleo, los pozos petroleros ya no están al final, la finalización de su existencia, pero las empresas norteamericanas y de los amos, ya sea en inglesa o francesa, las empresas petroleras sí las tienen en control los amos del mundo, y entonces dicen, bueno, nos están dando un desafío en el mercado, el libre mercado. En el seno de la Organización Mundial de Comercio que maneja esos criterios del libre mercado. Entonces vamos a tomar para nosotros un insumo, controlar nosotros un insumo que es el combustible. ¿Para qué? Para producir. No solo los portaaviones se mueven con petróleo y los autos y lo demás, sino toda la producción a nivel mundial tiene como base de combustible el petróleo. Bien, entonces hacen eso. Vamos a controlar el petróleo a nivel mundial. Entonces, allí donde en el país que había petróleo, ellos intervinieron. Si el país no estaba dispuesto a entregarles el petróleo, como ya sabemos, y esto se aceleró tremendamente por la situación de este imperio que está cayendo, y ellos son conscientes que están cayendo. Entonces empezaron las invasiones a los países que no querían entregar su petróleo, ¿verdad? Entonces ya lo hemos hablado otras veces, que Irak, que Libia, que Afganistán, que Siria. Ahora tenemos Venezuela en el tapete. Quiere decir que la tercera cosa que se plantearon los amos del mundo controlar es el combustible, en este caso el petróleo que mueve al mundo, por ahora. ¿Verdad? Ahora, hay una nueva complicación para estos amos del mundo, que ellos habían perdido la hegemonía en el campo de la producción, la perdieron. Hay gente o países como China que producen más y mejor. Aún dando en algunos rubros ventajas en cuanto a la calidad, derrumban el mercado mundial por precio. Bien. Pero entonces éramos pocos y mi abuela tuvo familia de la gente. Ocurrió otra cosa. En este esquema de invadir los países que tienen petróleo para quedarnos con el combustible, así lo hicieron con Irak, con Libia, con Afganistán, pero cuando llegan a la invasión en Siria ocurre algo que no había ocurrido. Es que Siria pide ayuda a Rusia. La Unión Soviética no existe. Rusia también es parte del mercado capitalista. Pero hay unos lazos históricos que vienen del tiempo de la Unión Soviética entre Siria y Rusia. Y pide ayuda. Yo no sé si Libia no pidió ayuda a Rusia. No sé si Irak no pidió ayuda, no lo sé.
Pero lo que sí sé, que en el caso de Siria, Rusia dijo, bueno, y apareció en el teatro bélico. Entonces se le complicó a los amos del mundo, porque eran los matones a nivel mundial, y resulta que aparece Rusia con una capacidad bélica que los supera en el escenario sirio. Lo superó. Haciendo un alarde de una tecnificación en la industria militar que el gendarme de los amos del mundo no tiene, no lo tiene Estados Unidos. Y por eso pierden la guerra en donde habían gastado, invertido, porque hasta eso pasa, de que ya no utilizan sus ejércitos, sino que usan mercenarios. Crearon un Estado terrorista islámico para invadir y quedarse con Siria e Irak, mantener Irak bajo la guerra y Siria y ser una amenaza para toda la zona. Pierden la guerra, pierden la guerra. Es un hecho novedoso. Quiere decir que a la complicación de perder la hegemonía en el plano de la producción mundial, se suma que pierden la hegemonía en el campo militar. Bien, con sus 700 avances, que Rusia no sé si tiene una o dos, y China creo que tiene una en el campo mundial. Entonces, la guerra comercial se le declara a China pierde fuerza. Porque, ¿qué pasa? En el plano político, a nivel mundial, el poder bélico juega un papel muy trascendente. Los países ven la posibilidad de recostarse a otro polo distinto a que hasta ahora ha ejercido la hegemonía. Entonces, cuando empieza la guerra de Siria, los amos del mundo hacen de que todos los países árabes del contorno vayan contra el gobierno de Siria. Se tiene que ir Bashar al-Assad, ¿no? Era un coro, ¿no? Todos los países árabes, los nombres ahora no me salen, bueno, todos los países árabes de la zona. Cuando Siria triunfa ayudado por Rusia, esos mismos países árabes empezaron a hablar y a pedir contactos con Bashar al-Assad y restituyen a Siria a la Liga Árabe. Y no es un tema económico, un tema bélico que generó eso. Hay otros que pueden más que el gendarme de los amos del mundo. Entonces, el mundo árabe modificó su postura. También lo hizo Turquía, que modifica su postura en el escenario mundial y pasa de ser un claro aliado de los amos del mundo a tomar partido por el mundo que emerge y desafía el poder de los amos del mundo. Quiere decir que el plano bélico es un sabañón, o sea, un problema que se suma a la pérdida del control sobre la producción y venta de esa producción en el mercado mundial que tiene la hegemonía imperial, que la está perdiendo. No precisamos leer nada, ni escuchar nada, ni ver un noticiero. Salimos a la calle y vemos que el repuesto más pequeño de cualquier máquina es chino. Y no solo eso, sino que también, gracias al libre mercado, han comprado empresas enteras en el campo capitalista. Compraron la Volvo, no es interminable, ¿no? La Volvo, esta, la otra. No solo invadieron productos que salieron de adentro de China, sino que compraron empresas que ya operaban y que incluso son marcas reconocidas a través de los tiempos
de este mundo capitalista como buenas marcas, buenas calidades, las compraron de una. Bien, entonces, tres cosas se preocuparon de mantener. La deuda externa que ahorca a los países, los medios de comunicación que le venden cualquier cosa, es muy poderoso este medio, muy poderoso, muy poderoso. Y lo tercero, la energía, el control de la energía. Bien. Y para el control de la energía, veían facilitado el trabajo porque en el año 73, creo, gracias a una maniobra en que involucraron a Arabia Saudita, el petróleo a nivel mundial solo se puede pagar en dólares, lo que asegura una hegemonía de los amos del mundo, que son los que imprimen los billetes de dólares, son ellos, a través de la Reserva Federal, que es de los amos del mundo, no es de Estados Unidos, como no lo son los bancos centrales de todos estos países, que son simplemente oficinas de los amos del mundo. Nosotros no ponemos el precio del dólar, nosotros no, toda la función del Banco Mundial, perdón, del Banco Central de cada país, la manejan los amos del mundo. Nuestro país inclusive. Bien, quiere decir que estamos en una situación mala para el imperio que empieza a declinar. Y entonces, esos países emergentes, China, Rusia, que incluso se alían porque cada uno aporta al desafío, Rusia su poder militar y China su capacidad productiva. Eso también fue funesto para los amos del mundo, porque a China se le animaban de alguna manera, pero China más Rusia no. Difícil para Sagitario, como dicen los muchachos. Bien. Pero entonces empieza a orquestarse un mundo alterno, y entonces se suma India a ese mundo de China y Rusia, se suma Sudáfrica. Y hay varios proyectos. Se había sumado Brasil hasta que gana Bolsonaro, que declara el Brasil de Lula, se había sumado. El BRIC es eso, es el mundo alterno de los amos del mundo. Entonces, llega Bolsonaro para pinchar ese globo, desinflar, por lo menos sacar a Brasil de ese mundo alterno. Esos son sus propósitos. Vamos a ver ahora sus resultados. Pero ya hay varios proyectos que quieren entrar en el mundo alterno. Entonces se habla que Indonesia, que creo que es la cuarta población mundial como país, está pensando entrar a ese conglomerado o campo económico del mundo alterno. Y hay otros países como eso. Bien, quiere decir que estamos ante una situación para el imperio muy complicada. Y entonces, de ahí sus actos de desesperación e incoherencia. Entonces, como se le escapan las cosas de las manos, entonces, quien comercie con Irán, que le quieren echar la mano al petróleo de Irán, también, quien comercie con Irán es sancionado por Estados Unidos en el plano económico, ¿no? Bloqueado, etcétera, etcétera. Y eso se lo dice a todos, a Europa, amiga, a todos los países del mundo. Entonces empieza a sacar su faceta de sargento, ¿cómo se llama? De brazo armado del imperio. Estados Unidos le encaja sanciones a todo el mundo. Quiere oprimir porque ya no tiene medios económicos, no tiene nada para ofertar en el plano económico. Entonces tiene que coercionar a todos los países del mundo, los coerciona. Y en el caso de Venezuela, que es el más moderno, más que más, le roba los fondos que hay en los bancos americanos, le bloquea las compras en el campo internacional, etc. ¿Verdad?
como un país más, que es muy sensible para el destino americano, ese tema, porque con la caída de Venezuela es, digamos, el collar que componen Irak, Libia y algunos otros países, tiene una nueva cuenta que va a ser Venezuela, para que el imperio pueda controlar el combustible, porque está perdiendo la batalla en el plano económico. Bien. Entonces, hecha esta introducción, nos gustaría hablar del Uruguay como de cualquier otro país que sufre esta situación. O sea, las cabezas pensantes de Uruguay o de cualquier país que esté bajo el imperio de los actuales amos tienen problemas parecidos. Si los países árabes modificaron su opinión sobre Siria en tan breve tiempo por un resultado militar en la guerra de Siria, y Turquía hace lo mismo, pero además porque Rusia le ofrece también aportes en lo económico, como es el famoso gasoducto, oleoducto, qué sé yo, que viene de Rusia, y va a pasar por ahí. Así como pasa en lugares que son lejanos relativamente de acá, así nos pasa a todos. ¿Y cuál es la disyuntiva de países como los nuestros? Y es para todos lo mismo. Viene, como es Estados Unidos, el gendarme quiere invadir o quedarse con Venezuela, entonces, como es el acreedor o maneja uh, las finanzas de las cuales estos países son acreedores, aprieta a todos estos países, se forma el club o no sé qué de Lima para condenar a Venezuela. Entonces ahí se ve clarísima la disyuntiva. Por un lado están todos ahorcados por la deuda externa, entonces bajan la cabeza, hacen la reunión, condenan a Maduro, el que esté ahí, etcétera. Pero, sin embargo, les queda un restito de lucidez, ahorcados y todo, y dicen sí, pero intervención militar no. Porque saben que los próximos pueden ser ellos. Y hace tiempo que se está hablando en América de que es una zona de paz, digamos, no a la guerra internacional, quiere decir, ¿no? Y entonces tenemos a un BRICS que el imperio se lo disputó a China y a Rusia, a un Brasil que se lo disputó a China y a Rusia, tratando de apartarlo del BRIC, ¿verdad? Incluso Trump, el presidente Trump, lo exhorta una vez que ganó Bolsonaro, ahora vamos contra China, ¿no? Pero aquí que la disyuntiva de Brasil se asemeja mucho a lo de los otros países, porque ellos le venden el hierro a China y le venden carne a China, no a Estados Unidos. Entonces, esto va más allá de los aspectos ideológicos. Entonces Bolsonaro está muy seguro, vamos a liquidar a los indios, vamos a liquidar a los negros, vamos a liquidar a los izquierdistas y vamos a favorecer al gran capital. Y ya las jubilaciones se va a jubilar a la gente, ¿no? Una política bien a favor del gran capital. Pero en el plano internacional, él es un capitán retirado que hace muchos años es diputado en Brasil. Y puso todo un staff militar, en general, su vicepresidente es un general, aquel otro ministro general, esos generales fueron los que dijeron en este incidente con Venezuela, no, intervención no. Y el ejército brasileño, no. Pero tampoco el ejército norteamericano, lo dijeron explícitamente. Quiere decir de que las disyuntivas de todos estos países que no son el imperio está en función de la caída del imperio.
Entonces nuestro país está totalmente alineado con los amos del mundo. Entonces la banca de los amos del mundo hoy tienen el dinero de todos los uruguayos en el bolsillo por la inclusión financiera. Las multinacionales de los amos del mundo vienen acá a arrasar. O sea, estamos cumpliendo todos los planes del apresurado mundo que se cae para tratar de saquear lo máximo en el mínimo tiempo. Ahora, ¿hasta cuándo va a durar eso? En el Parlamento no hay la más mínima, el mínimo indicio de una modificación en la conducta. Van todos atrás de los amos del mundo, digamos. No cambian la política. Van a seguir en la misma, endeudándose, liquidando la producción nacional, tal como lo indica el mercado mundial, etcétera, etcétera, el libre mercado. Entonces, ¿hasta cuándo? Y vamos a ver, como ya lo vimos, que hay países que se van a desalinear de los amos del mundo. Porque nadie me va a decir que Erdogan, el turco, el presidente, es un hombre de izquierda o progresista o comunista o socialista. En el mejor de los casos, al igual que Putin, es un nacionalista. Pero un nacionalista, pero no de izquierda, ¿eh? Un nacionalista de derecha. Y se apartó. Hoy es garante de la paz en la zona y de Siria y de Irán, junto a Rusia y Irán. ¿De qué estamos hablando? Quiere decir que nosotros tenemos esa disyuntiva. ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con el país de al lado? La Argentina, en donde asume un tipo convencido en que él es funcional a los amos del mundo. Hasta el mango favorece al gran capital internacional y de paso Cañazo trata de favorecer económicamente, y lo hace, a su grupo de amigos y a él mismo. Lo hace. Pero ¿hasta cuándo? Porque esos amos del mundo ya no tienen nada para ofrecer. Lo único que quieren es cobrar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace? Este pobre infeliz de Macri se va a la India y viene contento porque la India le va a comprar limones. Porque no hay nadie que le compre nada bajo el control y que le compre nada de los países que controlan los amos del mundo. Y así viajan los emisarios de nuestro país a China, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una situación que nos toca vivir, en otros tiempos le habrá tocado a otras, la caída de los imperios, nos toca vivir esos tiempos y que nosotros vamos a tener que elegir qué política en este estado uruguayo vamos a seguir. Si vamos a acompañar la caída del imperio hasta el final, o tratamos de sacar la cabeza y buscar unas alternativas que sean beneficiosas para este pueblo, que viene siendo liquidado en todos los aspectos. Trabajo, salud, todo en función porque la masa de la riqueza uruguaya se va hacia los amos del mundo bajo la forma de pago de deuda o operaciones de las multinacionales. Ahora tenemos 3 y dicen que van a meter 4 pasteros en el territorio nacional, lo van a hacer pomados. Entonces, nosotros uruguayos vamos a tener que decidir, como otros países mucho más grandes, como Brasil, como Turquía, como Irán, como toda África. Toda África, ustedes saben que toda África apoyó, menos un país. 53 países en 54 apoyan a Maduro. Apoyan a Maduro, ¿por qué lo apoyan? Porque son izquierdistas, no, apoyan a Maduro, porque si hay países que han sufrido la injerencia imperial son ellos. Saben de lo que estamos hablando. Saben mejor que yo que estoy hablando esta problemática. Pero las agencias de publicidad dicen que los países del mundo condenan al régimen venezolano. Y ellos creo que tienen 48 países y los que apoyan al régimen venezolano son 180. Pero eso lo logran con los medios de comunicación que son propietarios. Bueno, pero queríamos dejarlo acá.
queda planteado. Nuestro país no escapa, como ningún país, a esta problemática. La caída del imperio y la emergencia o el emerger de países que le están discutiendo el poder económico, político y militar a esos imperialistas. Muchas gracias.